Gracias, Jesús. Buenas noches, amigos y amigas de Eternidad del Corazón, ¿cómo están? Una vez más estamos en su presencia, ¿cierto? Dios esté obrando en cada uno de vuestros corazones, de vuestras vidas, vuestras familias, vuestros hogares. Como siempre, dándole gracias al Señor y siempre pidiéndole al Señor que nos enseñe el vocabulario, por así decirlo, correcto del tiempo que estamos viviendo en la persona de su Hijo, Jesucristo. ¿Sí? Que cada día el Señor se manifieste en cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros. Estamos leyendo la carta a los Gálatas. Hoy nos tocaría el capítulo 3, ¿sí? De esta carta a los Gálatas, que podemos ver cómo impacta el Evangelio, ¿cierto?, en toda una comunidad de creyentes, y cómo el Señor labra, por así decirlo, nuestros corazones de una manera muy personal, siendo paciente el Espíritu Santo con uno, con otro, y dándole esa gracia que es Cristo, ¿sí?, para poder entender y llenarlo todo en todo, de poder llegar al conocimiento del Hijo de Dios, al entendimiento, de una forma muy amorosa y con mucha dedicación en cada uno de los corazones de sus hijos, ¿sí?, con mucha paciencia. Él se va manifestando, ¿cierto?, en sus diferentes vasos, haciendo verdaderamente una obra inigualable, querido, porque podemos ver las epístolas del apóstol, en este caso Pablo, hablando a esta comunidad, ¿cierto?, que como toda comunidad de creyentes, ¿cierto?, estaba en un nacimiento, ¿cierto?, y como buen conocedor de los tiempos en el Señor, Él no quería que ninguna generación se perdiera en cuanto al conocimiento del Hijo de Dios, sino que podemos ver cómo un hombre de Dios, ¿sí?, se prepara, atiende al llamado, ¿sí?, y puede causar todo lo que causó el Espíritu de Dios en aquellos tiempos, ¿verdad? Y cómo Dios también compartía de la verdad y de su voluntad, ¿cierto?, al hombre, ¿sí?, por medio de su Espíritu, ¿sí? Y verdaderamente es algo hermoso, hermoso poder contemplar la obra en estos tiempos, en cada uno de nuestras vidas, ¿sí? Ahí dice, en el versículo 3, dice esta versión, ¿no?, esta versión que se llama la palabra de Dios para todos.
dice, qué tontos, dice, son ustedes, Gálatas. Qué tontos son ustedes, Gálatas, dice. Tiene esta expresión, ¿cierto? Un llamado de atención, ¿sí? Para que no se perdieran absolutamente nada de lo que el Espíritu de Dios estaba impartiendo, ¿cierto? En la versión Reina Valera dice, oh Gálatas insensatos, qué tontos son ustedes, Gálatas. ¿Quién los embrujó? Yo les pinté claramente con palabras la muerte de Jesucristo en la cruz. ¿Sí? Claramente con palabras. Había una dedicación. Solo quiero que me contesten una cosa. ¿Recibieron ustedes el Espíritu por cumplir la ley? Ustedes recibieron el Espíritu porque escucharon las buenas noticias y creyeron en ella. Y acá le hacía una pregunta Pablo a los Gálatas, tratando con sus corazones. ¿Por qué? Porque ellos estaban empecinados en ignorar la cruz, ¿cierto? Y ayornarse a la ley como una forma de alcanzar bendiciones, como una forma de alcanzar beneficios personales, como una manera de cautivar, ¿cierto?, aquellos corazones inconstantes, ¿sí?, aquellos corazones que estaban un poco cómodos con todo lo que estaba ocurriendo, ¿sí?, y donde le agregaban ritos para poder alcanzar salvación, ¿sí?, para poder alcanzar reino, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo estaba peleando contra algo verdaderamente para él paradójico, y me imagino que tuvo que estar atento a la voz del Espíritu Santo, ¿cierto?, para poder llevar un mensaje, ¿sí?, ya que era una persona que conocía profundamente el Viejo Testamento. Pero sí el Señor le dio verdaderamente esa sabiduría para poder dar a conocer la persona de Cristo, ¿cierto?, a través de este Viejo Testamento, y que esa persona que hablaba en muchos profetas, los Salmos, por ejemplo, esa persona había muerto en una cruz y había explicado lo que había ocurrido en esa cruz y en su resurrección. Sin embargo, estos Gálatas, ¿cierto?, decían que era necesario la ley. Fíjate, yo les pinté claramente con palabras la muerte de Jesucristo en la cruz. Solo quiero que me contesten una cosa. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo por cumplir la ley? Esa es la pregunta que el Señor hace a todos aquellos que llevan, ¿cierto?, en sus palabras y en su mensaje las leyes, que son buenas, ¿cierto?, pero en sí no tenían el poder para cambiar las vidas. Solamente Jesús, solamente este Cristo, ustedes recibieron el Espíritu porque escucharon las buenas noticias y creyeron en ellas, ¿sí? Le dieron rienda suelta en su corazón a esta
a estas buenas nuevas, que es Cristo, es la persona de Cristo, ¿verdad? Comenzaron su nueva vida con el Espíritu y ahora intentan perfeccionarla por medio de un pedazo de piel. ¡Qué tontería! Un pedazo de piel, ¿por qué? Porque en la piel, en pieles de animales, se escribían las leyes de Moisés, ¿verdad? En esa etapa. ¿A qué le vamos? Y también es para nosotros esto, ¿sí? Porque el mensaje de la Biblia es un mensaje que nos muestra a la persona que está habitando en nosotros, y nosotros necesitamos esta palabra escrita, ¿cierto? Para que este espíritu nuevo, nacido, crezca en la instrucción, porque la palabra dice que es buena para instruir en justicia, para dar un crecimiento, para redarguir. ¿Qué quiere decir redarguir? Discernir en esas cosas que están prontas a desaparecer y las cosas que son eternas, esas cosas que son inconmovibles. Esas son las cosas que habitan nuestro interior y necesitamos conocerlas para accionar en esta nueva criatura que somos en Cristo Jesús. Podemos entender que en ese tiempo no había Biblia, no había una escritura, no había un Nuevo Testamento todavía. Según hay un conocimiento, estaba el libro de Santiago, que fue antes aún escrito que el libro de Mateo. Santiago fue el primer libro del Nuevo Testamento que estuvo en el poder de algunos, pero todavía tenía una mentalidad hebrea, ¿sí? Entonces también tenemos que tener ese balance en el momento de interpretar. Y aún Santiago y Pablo aparentemente había habido un contraste entre ellos, a tal punto de que se había dicho que el libro de Santiago tenía que haber sido sacado de la Biblia, pero gracias a Dios no fue así, porque hubo gente que entendió, ¿cierto?, de que lo que decía el apóstol Pablo, que la salvación es por gracia y no por obras. Es por gracia a través de la fe y no por obras. Pero el apóstol Santiago habla de que si la fe sin obras es muerta. Está hablando de dos tipos de fe. Una es la fe, ¿cierto?, que es para salvación, que es solamente por gracia. ¿Quién es la gracia? La gracia es una persona. Es Cristo Jesús, ¿cierto? Y por medio de la fe se accesa esta verdad voluntariamente, de corazón. Aceptamos que el hecho de la cruz del Calvario, ¿cierto?, imparte justicia sobre el ser humano y nos libra de la condenación del pecado y haciéndonos libres de un juicio de muerte. La otra fe que habla Santiago es la fe del servicio. Yo no puedo decir que tengo fe. Una de las cosas, ¿cierto?, que a mí me habilita en la fe es el servicio al prójimo, es el servicio a la persona que no tiene conocimiento del Evangelio, por ejemplo, de su palabra. Uno tiene que estar atento a la administración del Espíritu Santo para que esas verdades sean reveladas, ¿sí? Ahí estaba la diferencia, que aparentemente había un choque entre Pablo y Santiago, porque Pablo, vuelvo a repetir, hablaba de una fe por gracia y no por obras. Eso en cuanto al llamado de salvación, a la convocatoria que nos hace el Señor para salvación. Y la otra es la fe sin obra es muerta.
Cuando dice la fe sin obra es muerta, Santiago está hablando la fe de servicio. ¿Sí? Ahí está la diferencia. Tenemos que separar esas dos áreas. ¿Sí? Entonces, puede decir acá, ustedes recibieron el Espíritu porque escucharon las buenas noticias. Eso es lo que afirma él. Y creyeron en ellas. Comenzaron su nueva vida en el Espíritu y ahora intentan perfeccionarla por medio de un pedazo de piel, por medio de un escrito, por medio de una ley, ¿sí? Teniendo la persona de Cristo habitando vuestras vidas, vamos a un perfeccionamiento, no nos podemos volver atrás a los viejos rudimentos de obras muertas, ¿cierto? Tenemos que avanzar, este es un tiempo que tenemos que avanzar, ¿cierto? Para que todas esas personas que vienen detrás nuestro alcancen conocimiento por medio del caminar de Cristo en nuestras vidas. Ellos mismos van a discernir, ¿cierto? ¡Qué tontería!, dice. Han pasado por muchas experiencias. ¿Será que las van a desperdiciar? Quiero creer que no. ¿Acaso Dios les da el Espíritu por cumplir la ley? ¿Acaso Dios hace milagros entre ustedes porque cumplen la ley? ¿Estás escuchando lo que está hablando el Señor acá? Dios le da el Espíritu y hace milagros porque escucharon la buena noticia de salvación y creyeron en ella. ¿Cuál es la buena noticia de salvación? La persona del Hijo de Dios. No es este pedazo de papel. No es este pedazo de piel. Esto habla del Hijo de Dios. Desde el Génesis al Apocalipsis habla de la persona de Cristo. ¿Sí? ¿Acaso Dios hace milagro entre ustedes porque cumplen la ley? No existiría ningún milagro. Nunca podemos cumplir ninguna ley. El hombre nunca pudo cumplir la ley. Destituido de la gloria siempre estuvo por ese tema de no poder cumplir las leyes. Siempre tenía que buscar un atajo a través de el sacrificio de toros, de machos cabríos, de ovejas, de palominos, de diferentes ofrendas para poder perfeccionar un caminar que nunca se pudo perfeccionar. ¿Cuántos litros y litros y litros de sangre de animales derramados tratando de hacer la obra vicaria hasta que llegó la perfección, la persona de Cristo? ¿Sí? Y su sangre nos limpió nuestras conciencias de obras muertas. ¿Sí? Y hoy somos libres en Cristo Jesús, en la persona de Cristo. Este papel, esta piel, no tiene salvación. En ella habla de aquel que sí tiene salvación. ¿Sí? De aquel que sí tiene salvación. Gracias, Rey Jesús. Te adoramos, Señor. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna. Nosotros creemos que por estar leyendo
las 24 horas del día las Escrituras tenemos vida eterna. No, ella nos habla, fíjate lo que dice acá, San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que hablan, las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Nos quedamos con la foto, con la pintura, con la imagen, ¿cierto? Pero cuando viene la persona de cual esa foto, esa imagen habla, no queremos ir a ella. No queremos avanzar en el conocimiento de esta persona de Cristo. Y nos quedamos con la imagen, con la pintura de esa persona, que es la Biblia. Toda la Biblia habla de la persona de Cristo. Y la persona de Cristo es que se da en la cruz del Calvario. Y muchos vivimos con un evangelio sin cruz, pero con muchas leyes. Muchas leyes que hablan de un viejo tiempo, de un tiempo que está por desaparecer. Y le pido al Espíritu Santo que derrame de su conocimiento. ¿Sí? Esto nos muestra la persona de Cristo. Fíjate lo que dice San Juan 5, verso 39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Sabe cuánta gente hay hoy en día que lee la Biblia y sabe mucho mejor que nosotros? Sabe mucho mejor que yo, la tiene súper clara, pero no tienen vida eterna. Porque al mirar la Biblia ellos niegan la persona de Cristo. ¿Sí? Dios les da el Espíritu y hace milagros porque escucharon la buena noticia de salvación y creyeron en ella. Así Abraham creyó a Dios, quien tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. Entonces, tienen que saber que los verdaderos hijos de Abraham son los que tienen fe. La escritura preveía lo que pasaría en el futuro debido a la fe de los que no son judíos. Dios los aprobaría y le dijo a Abraham esta buena noticia: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Esto significa que todos los que tienen fe compartirán la misma bendición que recibió Abraham por haber creído. ¿Cuál era esa bendición? Cristo. Cristo Jesús. Ya en Génesis 3:15 ya hablaba que Él iba a poner una enemistad entre la mujer y la serpiente, entre la simiente, entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. La mujer, ¿quién es? Es Israel. ¿Sí? Esa simiente es Cristo, ¿cierto? Y esa serpiente es Satanás, y el hijo de Satanás es el anticristo. Es todo lo que se levanta en contra de Dios. Es todo lo que niega a Cristo. ¿Sí? Es lo que está condenado desde los principios de los tiempos. Ya está condenado Satanás. Y su anticristo. ¿Sí? Los que se preocupan solo por cumplir la ley
están bajo maldición. ¿Escuchaste? Porque está escrito, uno debe hacer todo lo que dice la ley, y si no obedece siempre la ley, estará bajo la maldición. ¿Sí? Esto se ve en el versículo 10 de Gálatas, que dice que está la persona que obedece la ley, tiene que obedecer toda la ley. Si solamente en un punto ofende la ley, ya está maldito. ¿Cierto? Por eso el Señor nos habla que no es por cumplir la ley la cuestión. ¿Cierto? Eso verdaderamente es algo que nosotros tenemos que notar en el momento que lleguemos a un lugar y nos quieran impartir, ¿cierto?, algún tipo de ley mosaica, ¿cierto?, que quiera meterse, infiltrarse en lo que nos enseña la persona de Cristo en estos tiempos. ¿Sí? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Qué clarito, hermano. Yo no puedo mezclar la ley en este tiempo de gracia. No lo puedo hacer. Esto está claro. Clarísimo. ¿Sí? Porque sería agregarle a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Sería decir, no, negar la cruz, negar su muerte, negar su sangre. Es exactamente eso. Los que se preocupan solo por cumplir la ley están bajo maldición, porque está escrito: uno debe hacer todo lo que dice la ley, y si no obedece siempre la ley, estará bajo maldición. Entonces es claro que nadie logra ser aprobado por Dios a través de la ley, porque el aprobado por Dios por la fe vivirá. El justo por fe vivirá. Para tener fe tenemos que tener condición de justicia y no de pecador. Esta es otra cosa que nos sembraron durante muchos tiempos las religiones, que somos pecadores. Y sin embargo el Señor es el que justifica y no hace justo. ¿Por qué? Porque un pecador no puede vivir por fe. Un pecador está separado de Dios. Pero en la cruz de Cristo, Él nos justificó y nos hace justo. Somos tan justos como lo es Cristo en la cruz, como es Cristo en su resurrección. Somos tan justos como Él, pero no tan santos como Él. Estamos en este proceso de santificación. Él nos justifica. Cristo es el que justifica. ¿Quién condenará? Somos justos que pecamos. ¿Por qué? Porque traemos esa naturaleza que todavía fuimos, mejor dicho, desafectados de esa naturaleza, pero nos quedan las conductas. Que eso tiene que ser dejar la obra del Espíritu en nuestras vidas, esa obra de santificación. Después del llamado a la salvación viene el llamado a la santificación. ¿Sí? Ese es otro llamamiento que nos lleva a una perfección, a no practicar el pecado, pero somos justos ante Dios.
Esa es una realidad, eso es una verdad. ¿Sí? Entonces, claro que nadie logra ser aprobado o ser justificado por Dios a través de la ley, porque el aprobado o el justificado por Dios por la fe vivirá. La ley no se basa en la fe. Por el contrario, la persona que practica la ley obtiene vida gracias al mandamiento. Cristo pagó para librarnos de la maldición de la ley y aceptó estar bajo maldición en lugar de nosotros. Se llevó nuestra maldición, extirpó nuestra maldición. Por eso hoy somos benditos y no necesitamos ninguna bendición tampoco, porque somos benditos, estamos completos en Cristo. Vuelvo a repetir, estamos sentados en lugares celestiales. ¿Sí? Estamos en un lugar donde toda bendición espiritual está al alcance de nuestras manos. Eso lo dice su palabra. Y lo dice el Señor. La Escritura dice: maldito todo aquel cuyo cuerpo es colgado en el madero. Cristo hizo eso para que las bendiciones que recibió Abraham llegaran a las demás naciones. Las bendiciones vienen a través de ¿quién? De Jesucristo, para que por medio de la fe recibamos el Espíritu Santo que nos prometió. ¿Cierto? Hermanos, les voy a dar un ejemplo de la vida diaria. Imagínense que alguien hace un pacto. Una vez que ese pacto es oficial, nadie puede agregarle ni cambiarle nada, ni mucho menos ignorarlo. ¿Cierto? El pacto hoy es Cristo, querido. Dios les hizo promesas a Abraham y a su descendencia. No dice y a tu descendencia, refiriéndose a muchas, sino que dice y a tu descendencia, refiriéndose a una familia unida, la de Cristo. Lo que estoy diciendo es que el pacto que Dios hizo con Abraham fue oficial mucho antes de que llegara la ley. Impresionante, ya Abraham vivió la gracia, ¿cierto? Esta gracia salvífica de Cristo Jesús. La ley llegó 430 años después, por eso la ley no pudo anular el pacto ni cambiar las promesas de Dios. Las bendiciones que Dios nos prometió no las podemos recibir por obedecer la ley. Si fuera así, ya no sería una promesa de Dios. Pero la verdad es que Dios entregó gratuitamente las bendiciones a Abraham por medio de la promesa. Entonces, ¿para qué se hizo la ley? La ley fue dada después de mostrar las maldades que hace la gente contra la voluntad de Dios. Queda en evidencia la maldad del hombre. La ley era válida hasta el momento en que llegara aquella descendencia que iba a recibir la promesa. Los ángeles le dieron la ley a Moisés, quien sirvió de mediador. Sin embargo, la obra de Moisés como mediador no resultó en una sola familia, aunque Dios es uno solo. ¿Significa esto que la ley se opone a las promesas de Dios? Claro que no. Dios nunca dio una ley que pudiera dar nueva vida al mundo. Si fuera así, podríamos estar aprobados por cumplir la ley. Pero la Escritura encierra a todo el mundo bajo el poder del pecado para que los que creen puedan recibir por fe en Jesucristo
la nueva vida que Dios prometió. Antes de llegar esta fe, la ley nos custodiaba como a prisioneros. No tuvimos libertad sino hasta que la fe fue revelada. ¿Cierto? Por eso la ley era nuestro guardián. Hasta que llegó Cristo, el resultado es que estamos aprobados o justificados a través de la fe. Ahora que ha llegado la fe y no necesitamos que la ley sea nuestro guardián, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Jesucristo, porque ustedes fueron bautizados en Cristo y ahora están revestidos de Él. Todos son uno en Cristo, no importa si son judíos o no, esclavos o libres, hombres o mujeres. Entonces, si ustedes pertenecen a Cristo, también son la descendencia de Abraham. Si son la descendencia de Abraham, también son herederos de las promesas que Dios le hizo a él. ¿Sí? Con la gran diferencia que en el Antiguo Testamento no habitaba Cristo en ellos, pero hoy sí habita en nosotros por medio de su Espíritu, por medio de la fe. Esa es la gran diferencia. Las 24 horas del día Jesús nos habita y nos preserva nuestros cuerpos, preserva nuestra vida, nuestra familia. El Espíritu Santo hace esa obra de preservación, mi querido amigo y mi querida amiga. No, el hombre no tiene que hacer más sacrificio, no tiene que hacer más derramamiento de sangre, no le tiene que agregar a la palabra, ¿cierto? Sino que su palabra es clara, ¿cierto? Gracias, Señor. Hasta aquí, hermano, ya estaremos mirando, seguiremos mirando el libro de Gálatas. En estos días nos quedamos en el capítulo 3. Que Dios te bendiga.